Bueno, qué bueno tener la Biblia a mano. Y no voy a hablar lo que hablé con el grupo anterior, los hermanos, porque a veces tenemos no comprendemos algunos aspectos del amor de Dios. Y lo que cantamos recién, ¿vieron que cantamos, tu gracia me alcanzó? Me alcanzó tal cual soy, ¿sí? ¿No es así? Y hay, quizás para las personas nuevas en el camino del Señor, y aún para los que no somos tan nuevos, es más, ya tenemos bastante rodaje. Es bueno recordar lo que el Señor hizo por nosotros, lo que éramos y lo que el Señor hizo a partir de Cristo. Por eso es importante, escuche, y tiene que ver un poquito con lo que hablamos con el grupo de recién. Uno de los problemas que a veces tiene el creyente es vivir en el pasado, ¿sí? Y aunque tiene la libertad en Cristo Jesús de vivir una experiencia con el Señor extraordinaria, y es creyente y se ha entregado al Señor, sin embargo a veces al desconocer la dimensión del favor de Dios, de la gracia de Dios, amén, uno vive anclado en el pasado. Pero a partir de Cristo las cosas cambian, ¿no? Para los viejos en el camino y para los nuevos en el camino. Y con el permiso de aquellos que son un poco más grandes, ¿sí? Porque es un tema que hemos visto ya alguna vez. La gracia, ¿qué es? Sino otra cosa que el favor de Dios sobre tu vida. Los cielos abiertos que antes no tenías, pero por la obra de Cristo, por la causa de Jesús y por la obra que Él hizo a tu favor en la cruz, lo que estaba cerrado ahora está abierto. Por eso qué importante que es vivir en esta realidad espiritual. No es espiritual no solamente porque no se toque, sino una realidad que vos tenés que apropiártela como aquellos que llegaron a la tierra prometida y empezaron a apropiarse de las bendiciones de Dios cuando llegó el momento. Es tiempo de apropiarse de esta verdad de Dios, de esta gracia, de manera que vos puedas vivir el tiempo que resta de tu vida, sea 1 o 10, 5 o lo que sea, tomado de la mano del Señor y disfrutando de su compañía, de su amor, y siendo, aunque seas un joven o no tan joven, siendo tocado, transformado por ese poder, por esa gracia. Amén. Porque la obra de Dios en tu vida fue sobrenatural y es sobrenatural. Nada tuviste que hacer para acercarte a Dios. Miren, Jesús dijo así, ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes. Amén. Así que si por alguna razón alguien todavía tiene alguna duda o cree que por alguna razón él buscó a Dios, bueno, es un error, no es así. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, aunque
profese una religión está perdido porque no conoce a Dios. Amén. Está velado, es una cortina hasta que Jesucristo te llama como llamó aquel petizo que estaba colgado de un árbol, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Saqueo. Y todos estaban allí y Jesús levantó la mirada sobre Saqueo y dijo: Saqueo, hoy voy a posar en tu casa. Y miren que había gente alrededor de Jesús, Y así pasó con usted. Probablemente haya muchas personas dando vueltas, no sé por qué, es un tema de Dios. Pero Jesús, cuando fijó su mirada en la tuya y te dijo: hey, tengo cosas que decirte, tengo cosas que hacer en tu vida, tengo que posar en tu casa. Amén. Allí es donde Dios comenzó una obra. Usted no hizo nada, ni yo tampoco, porque la salvación es del Señor, completa, ¿sí? Y cuando usted entra en este aspecto de la salvación, y no tenemos a veces la real dimensión de lo que significa la salvación, y yo quiero hablarte en esta mañana brevemente y tomar solo un pasaje, porque sé que algunas personas no tienen manejo mucho de Biblia, pero sí para buscar un pasaje en la Biblia que es muy importante. Está en el libro de Tito. Tito. ¿Sí? Tito. Algunos tienen celular, son más avanzados. Y otros están buscando las páginas. Acá te vamos a dar otra Biblia. Tengo otra Biblia para ustedes. ¿Sí? Tito 3. Y algunos tienen que ponerse anteojos para leerlo, ¿cierto? Por más que tengan... Por más que tengan celular o tengan Biblia. Dice así. Dice: recuérdenles, ¿lo tiene? Que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino ¿cómo? Amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este es el consejo para creyentes, ¿sí? Escuche, y acá viene lo que quiero explicar. Versículo 3. ¿Lo tiene? Todavía no llegamos. Tito 3:3 dice así: porque nosotros también éramos, subraya la palabra éramos, tiempo pasado, ¿sí? Éramos en otro tiempo, que eran insensatos. Es decir, gente que tomaba malas decisiones, gente que elegía mal, ¿sí? Gente que, bueno, no tenía a Dios dentro de sus prioridades, por más que tenga una religión, ¿sí? Rebeldes. ¿Qué era en otro tiempo? ¿Qué cosa? Rebelde. ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Qué es un rebelde? ¿Qué es un rebelde? Vamos, a ver los padres. Los padres tienen esta definición, es más fácil. ¿Qué es un rebelde? Que se rebelde a la autoridad. ¿Cómo? Una persona que no tiene leyes. Rebelde. Y el hombre sin Dios, el hombre que quizás es religioso, va a una iglesia evangélica, católica, musulmana, la que sea, pero que no conoce a Jesucristo, es un hombre rebelde a las leyes de Dios. Dios le dice: mirá, tenés que ir por acá, y el corazón del hombre, lleno de rebeldía, se opone y se enfrenta a Dios.
Y lo último que quiere es hacer la voluntad de Dios. Así está. Así es la naturaleza del ser humano. Por eso es importante que, mire, a ver, la gracia cobra una dimensión mayor cuando usted se da cuenta de su condición de rebelde, por ejemplo. Sí, a ver, ¿usted se da cuenta que era rebelde ante Dios? ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Yo sí. No sé usted. Yo me doy cuenta que era rebelde. Dios, y por más que me sentaba en una iglesia evangélica y sabía la Biblia y tenía más o menos una impresión generalizada de lo que es la palabra de Dios, sin embargo, mi corazón decía otra cosa. ¿Vale? Por más que me sentara en un banco de una iglesia. Así que el tema es el corazón rebelde. Y por acá dice que antes era rebelde. Amén. Antes era rebelde. Antes poco me importaban las leyes de Dios, lo que Dios me tenía que decir. ¿Cómo sigue diciendo? Extraviado. ¿Qué es alguien extraviado? Perdido. ¿Sí? Perdido. ¿Qué más? Alguien que no sabe dónde está. Un náufrago, ¿no? Que eso también lo voy a hablar ahora. Un náufrago, alguien que está, mire, no me voy a adelantar de lo que quiero decir, pero un náufrago que está dando vueltas en el mar de su insensatez, de su rebeldía, de su extravío, y cree que está bien eso. Bueno, así estamos los hombres sin Dios. Extraviados, ¿sí? Perdidos. Esclavos de concupiscencia. Las concupiscencias, si usted quiere anotar, ya se lo dije alguna vez, son los malos deseos. Cuando un corazón está lejos de Dios, lo único que genera son malos deseos. Así dijo Jesús. Miren, ustedes les decía a los fariseos, ustedes tendrán mucho alcohol en gel, se pondrán mucho, como anda Gabriel ahí con el lisoform, pero el problema no está afuera, el problema está adentro, porque de adentro del ser humano nacen las herejías, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Así dijo Jesús. Porque lo que usted come va a la letrina, el problema está acá adentro, no en la limpieza ceremonial. Amén. No digo que esté mal, usted tenga su gel, su barbijo, está todo perfecto. Pero acá está diciendo algo que está dentro del corazón y que cuando usted se da cuenta, reconoce, y yo reconozco esos malos pensamientos, esas malas actitudes que hay en el corazón, entramos dentro de esto que Dios nos considera pecadores. Y como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si usted creía y yo creía que era bueno, cuando leo este listado, si soy honesto, digo, wow, yo me tengo que anotar en todas, porque todo soy yo, era yo en todo esto. Amén. Dice, esclavos de concupiscencia, que son malos deseos y deleites diversos, viviendo en malicia, ¿qué más? Y envidia, ¿sí? Ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto es muy común. Cuando uno no conoce el amor de Dios, cuando uno conoce la gracia de Dios, a veces viven en las casas, en los matrimonios, en las familias en constante pelea. Y yo no me hablo con aquel, no me hablo con... Aborrecibles y aborrecidos. Es decir, te tienen bronca y vos le tenés bronca. Y el tema común a veces es la bronca que tenés con uno, la bronca que tenés con otro, y lo que te hizo el vecino, y lo que te hizo el de enfrente, y tu corazón está lleno de estas cosas que acá describe la palabra de Dios, tan claras, antes de conocer a Dios. Porque cuando uno es hijo de Dios, cuando uno conoce a Cristo, conoce el nivel de maldad que ha tenido y el nivel de perdón que ha recibido, se da cuenta que lo único que quiere es
parecerse a Jesús y perdonar como Jesús te perdonó. Amén. Y vivir una vida como Jesús vivió. Y ya no aborrecer, y no ya esas líos, disputas, chusmeríos, sino ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Y todo esto es una descripción media terrorífica, porque usted dice, no sé usted, yo me anoto, ¿no? Me tildo, a ver, sí. Y el versículo 4 dice así, mire, pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios. La bondad de Dios, nuestro Salvador. Y quiero detenerme acá en esta porcioncita de la palabra. Esta palabra, bondad de Dios, solo se repite, no bondad, sino el término griego que describe esta situación. Escuche, solo se repite una vez en el Nuevo Testamento. Y es cuando los que conocen un poquito más de la Biblia, y después se lo voy a dar a aquellos que quieran, dice que una vez Pablo lo habían llevado, estaba en un barco, ese barco fue por varios lugares, hasta que en algún momento dado, el barco, por la tormenta que había, ¿se acuerdan? Cerró, naufragó, y andaban todos, algunos agarrados de palos, otros en una balsita como pudieron. Y describe esta bondad de Dios, la situación de estos que eran náufragos, que estaban a la deriva, en el frío de la noche, en el frío de las aguas, en la desesperanza de la soledad, en la desesperación de no tener recursos, ni a quién recurrir, ni nada que se le parezca. Allí estaban estos hombres, y esta palabra describe, solo es citada para describir esta situación de angustia, de desesperación, de dolor, de frialdad, de no conocer otro camino. Y así es el hombre sin Dios. Por más que le pongan lo que le pongan, anda náufrago en la vida. Y a veces creemos que por hablar con otros náufragos hay soluciones. Y son otros como vos, otros que andan a la deriva por la vida, otros que andan sin sentido, que no encuentran el rumbo. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Le ha pasado a usted? Sea sincero. Yo sí. Pero esta situación, esta palabra, que es en griego, dice que la historia de Pablo que allá a la distancia ellos divisaron un fuego. Y cuando un náufrago, ¿se acuerdan? ¿Vieron la película cómo se llama, José? La película, El náufrago. ¿Sí? Gracias. Solo, ¿sí? Hasta que estos, allí como pudieron divisaron una luz en una isla, a lo lejos allá. Y cuando uno divisa una esperanza, aunque sea lejana, ¿qué haría usted en esa situación? ¿Qué haría usted? ¿Vos? ¿Se queda conversando con los demás a ver del tiempo, de lo frío del clima, de cómo está la tempestad, o rema o bracea desesperadamente hacia el fueguito? ¿Qué haría usted? Usted se enfoca en aquello y hasta que no llega, con la fuerza que tiene, llega a aquel lugar. Esta palabra, la bondad de Dios, describe este paisaje, ¿no? Esta figura. Dice que cuando llegaron a esa isla se encontraron con unos nativos, ¿no, Rubén? Unos nativos.
que lejos de querer matarlos, comérselos, no sé, todo lo malo que ellos pudieran esperar, dice que sorprendidos, porque la palabra que usa es que al llegar al lugar, dice que los recibieron de una manera impensada, extraordinaria. Y dice que ellos, escuche, que ellos sacaron sus ropas, se las sacaron y las pusieron alrededor del fuego para poder secarlas. Dice el libro de Hechos, dice que nos trataron con no poca humanidad. Así dice la palabra de Dios. Entonces ese es el favor de Dios, esa es la gracia de Dios. Que cuando usted está y yo estábamos naufragando en la vida, sin Dios, sin destino, creyendo que el que es náufrago al lado mío tiene algún tipo de respuesta, la verdad es que no la tiene y está como yo o peor que yo. Hasta que se manifestó la bondad de nuestro Salvador, dice acá. Es decir, cuando Dios te abre los ojos y te dice, hey, por allá es el camino, ves el fuego, bueno, allí está el Señor, amén. Allí donde vos le apuntaste, allí donde fueron tus fuerzas, allí donde llegaste y en vez de encontrarte un palo, encontraste el amor de Dios, que te perdonó, que te sacó de ese hastío, de esa soledad, que te sacó de esa frialdad. Dejaste de ser un náufrago para ser alguien que habita con aquellos alrededor del fuego. Amén. Esa es la bondad de Dios. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que experimenta aquel que viene a Cristo. Una calidez que no tenía. Un amor que nunca había experimentado. Un perdón que como aquellos que se sacaron la ropa toda mojada y fría, empezaron a calentarse alrededor del fuego, porque el único fuego que va a calentar tu vida es el de Dios. Amén. Lo único que va a traer calor a tu vida, a tu ser, es el Señor Jesucristo, no otro. Entonces, esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Ese es el favor de Dios sobre tu vida. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿y qué más? Y su amor para con todos los hombres, ahí incluíte vos. ¿Sí? Amén. La pregunta en esta mañana, antes de seguir, ¿y cómo estás? ¿Estás cerca del fuego o todavía estás a la deriva? Mírame, todavía estás creyendo que ese fuego es una ilusión óptica, que el Jesús de la Biblia no es real. Si te das cuenta que el camino de Jesucristo, mirá, enfilate de cabeza y hasta que no llegues a la orilla no pares. Amén. Hasta que no llegues a la orilla no pares. Dice así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, versículo 5, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Es decir, Él tuvo compasión de tu vida. Vos estabas y yo estábamos a la deriva. Y Dios tuvo compasión de vos. No me pregunten por qué. ¿Por qué a usted sí y al de enfrente no? No lo sé, ¿no es cierto? No lo sabemos. Pero usted es el objeto del amor y la compasión de Dios. Por alguna razón,
Dios le abrió los ojos para que pudiera enfilarse hacia la costa y ponerse alrededor del fuego. Amén. Dice, si nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué más? Y por el lavamiento. ¿Por qué el lavamiento? Porque cuando lo más importante que Jesús hizo en tu vida es limpiarte y lavarte de tus pecados que te separaban de Dios. ¿No es así? Amén. Mirá qué obra que hizo Dios. Toda esa lista que leímos en el versículo 3 ya está, ya no hay quien te lo reclame, porque escúchame, el que te lo podía reclamar ya te perdonó si te entregaste a Cristo. Amén. Dice, no salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿De qué se trata esto? La regeneración es cuando, mírame, Dios te cambia desde adentro. Vos tenías, antes de conocer a Dios, tu corazón era de piedra, ¿sí? Pero cuando Jesús te perdona los pecados, tu corazón se hace sensible, se hace de carne, ¿sí? Amén. ¿Sí? Entonces, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cuando aquello que estaba, ¿se acuerdan? Cuando aquello que estaba por ahí lastimado, ¿no es cierto? Vuelve a sanarse, vuelve a poner las cosas en su lugar. Ese es el Señor que obra en tu vida, ¿sí? Dios tiene poder para salvar y para sanar. Lo de adentro y lo de afuera. ¿Sí? Amén. Él es quien perdona todas tus maldades, dice el Salmo 103. Y el que te colma de favores, de misericordia, el que saca del agujero tu vida. Amén. Ese es el Señor. Dice, por el lavamiento de la regeneración, y dice, y por la renovación. ¿Lo tiene? ¿Lo lee conmigo? La renovación de... Esto es un cuadro, pero yo haría un cuadrito con esto. ¿No es cierto, Rubén? La renovación del Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo no va a decir solamente te renueva. Comienza a trabajar en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tu ser interior. ¿Qué es renovar? Y cambiar las cortinas. Esas cortinas, ¿vieron? Por ese, no, a veces las amas de casa dicen, vamos a recibir una plata extra de lo que sea, y dicen, vamos a pintar la casa, vamos a renovar la casa, ¿no? Saquemos las cortinas, pongamos unas mejores. Renovar es poner cosas nuevas donde había cosas viejas. Renueva el espíritu de tu entendimiento. A partir de Cristo vas a entender las cosas como son. Amén. Les dije al principio, cuando empezamos la reunión, que el discípulo Giesi estaba muerto de miedo porque un montón de enemigos estaban alrededor de él. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, vio algo que él hasta ese momento no veía. La guarda de Dios, la protección de Dios. Algo que al hombre natural le parece locura, pero en la Biblia está escrito para que usted, si es creyente, lo crea y se lo apropie para sí. Amén. La guarda de Dios, la protección de Dios. Dice, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Escuche, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. ¿Cómo? No están leyendo, sí están leyendo. Con firmeza, es decir, esto hay que enseñarlo. Usted tiene que saberlo como, mire, como lo,
Es muy importante que lo aprenda. Me acordaba que cuando era chico aprendí el preámbulo de la Constitución. ¿Cuántos lo saben? Te lo hacían aprender de memoria. ¿Sí? Y me lo acuerdo hasta el día de hoy. Esto lo tenés que aprender de memoria, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de quién eras y quién sos a partir de Cristo. Y que esas cosas, si te entregaste a Cristo, pasaron y no tenés que atarte a que esas cosas, sino vivir una nueva vida en el Señor. Dice, palabra fiel es esta y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado. Y llévate esta palabra en esta mañana. Y que vos puedas, y yo también podamos ser honestos a la hora de evaluarnos, ¿no? Si estás naufragando, dando vueltas en cuanto a las cosas del Señor, o estás, porque viste esa luz, ese fuego, estás desesperadamente tratando de llegar al Señor. Amén. Si viste la luz de Cristo, el perdón de Dios, si Dios te mostró, aunque sea de lejos, su gracia, su favor, y vos te das cuenta que el camino es por ahí, que no hay otro, que quizás probaste por un lado, te sentaste en una iglesia acá o en otro lado, o no sé, y no has experimentado la gracia, el poder de Dios. Bueno, evalúa bien tu situación en esta mañana, sin juzgar, sin poner peros, pero sé honesto delante de Dios. Amén. Si estás corriendo en pos de aquel que te quiere alcanzar, la gracia te alcanzó tal cual soy. Ahora no te va a dejar tal cual eres. ¿Está? ¿Está claro eso? La gracia te alcanzó. Y si usted ha sido muy pecador como yo, seguramente usted es un alguien muy agradecido. Y yo considero que yo soy agradecido al Señor por una salvación tan grande. Amén. Y no renegamos de la salvación del Señor. Pero si por alguna razón en esta mañana usted, la edad que tenga, no importa, estás todavía ahí naufragando con otros, preguntándose, che, ¿cómo es la cosa? ¿Por dónde es? Y podés ver por el Señor que allí está la gracia del Señor, el poder de Dios. Aquel que te puede salvar, que puede hacerte secar toda esa frialdad que llevamos dentro cuando vivimos una vida apartada de Dios. Amén. Cerramos los ojos en esta mañana. Y si estás lejos del fuego del Señor, si tenés una vida con el Señor apagada, fría, si estas cosas que acabamos de leer no están pasando en tu vida, determinate con todo tu corazón correr hacia Dios a partir de este momento. Si sos muy honesto con Dios, que esta noche
en esta mañana no sea un día más para vos. Que sea un día en que dejas de dar vuelta y desesperadamente te volvés a esa costa, a esos que te están esperando allí al borde de la arena. Dios te va a tratar con amor de padre, ¿sabes? Y si nunca conociste el amor de padre, lo vas a conocer en Cristo Jesús. Y si vos pensás que es solo una serie de ordenanzas y decretos, tenés que conocer el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y si tus ropas están empapadas por vivir lejos de Dios, y por afuera a veces tenés una sonrisa, pero por adentro estás tiritando de frío, en esta mañana pedirle al Señor que te dé entendimiento. Pedirle al Señor: yo me quiero volver a vos de todo corazón. Si no conociste el amor de Dios, en esta mañana lo podés conocer. Parece una frase tan sencilla, tan conocida, pero Dios te ama. Dios te ama. Porque de tal manera te amó el Señor. De tal manera te amó el Señor. Que no quiere que vivas empapado de frío. Él pretende que de tu interior corran ríos de agua viva, que es otra cosa. Que conozcas la vida de Dios, que conozcas el perdón de Dios, por más que hayas cometido muchos errores y pecados. No hay cambio si no es por Cristo. El único que puede dejar atrás tu pasado se llama el Señor Jesús. El único que tiene poder para decir las cosas viejas pasaron es el Señor. No vas a poder abandonar el pasado ni darle un cierre definitivo a aquellas cosas, salvo por la gracia de Dios. Porque la sangre de Jesús todavía tiene poder, ¿sabes? Para perdonarte, para limpiarte. Y para llenar un corazón endurecido, frío, lejos de Dios, en alguien que se renueva, porque el Espíritu Santo comienza a trabajar dentro de él, dentro de ella. Señor, gracias te damos en esta mañana. Son tiempos de encontrarnos contigo, Señor, al costado de la playa. Vas a decir, como alguna vez dijimos muchos aquí, era por acá, era por acá, era por acá, era por acá. Gracias a Dios que encontré el camino, era por acá, era por acá. Queremos darte gracias, Señor, antes de irnos. Y el Señor pasa revista al corazón en esta mañana, antes de irnos. Toma buenas decisiones. Decisiones que cambian tu vida, tu casa, tu corazón. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Y una vez más darte la oportunidad, darte gracias por la oportunidad de ser salvos, Señor. No te buscamos,
pero vos viniste a nosotros. Cuando no preguntábamos por vos, vos viniste a nuestro encuentro, Señor. Y cuando estamos tirados al costado del camino, como aquel samaritano, vos viniste, como aquel muchacho, Señor, viniste a nosotros para levantarnos, para rescatarnos, para sanarnos, para pagar en la posada para que completáramos nuestra sanidad. Ese eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana. En el nombre de Jesús.